Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Hoy seguiremos hablando sobre el rol de la mujer en su hogar. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Bien, contenta ya de tratar el quinto aspecto de la mujer. Bueno, el Señor hasta aquí nos ha traído y nos seguirá ayudando. Amén, que así sea. Pablo, en los programas pasados hemos venido tratando cada uno de los aspectos de forma muy particular. Si seguimos en la carta de Pablo a Tito, lo que viene es que las ancianas enseñen a las mujeres a cuidar de sus casas o a ser cuidadoras de sus casas. Pero antes de que entremos a mirar ese aspecto en más detalle, me gustaría que nos pusieras como en contexto de por qué es tan importante hablar del rol de la mujer cuidando a su casa en este tiempo y en esta época. Bueno, pues siempre la palabra le ha dado mucha importancia a la casa de los hijos de Dios. Tú miras que ese término tú y tu casa se encuentra a través de todas las escrituras, desde Génesis hasta los libros del Nuevo Testamento, porque Dios diseñó al hombre para que él tuviera una familia, y su casa y su hogar es el lugar donde se entrelazan esos vínculos familiares, donde esas relaciones se estrechan, se forman, y donde eso causa impacto pues, a las nuevas generaciones. Y como hemos dicho, la casa es la primera escuela, la primera universidad, el primer trabajo, la primera iglesia. Es como el fundamento de todo lo que es la familia. Entonces Dios le da mucha importancia a la casa de sus hijos. Entonces es importante que hablemos acerca de cómo la mujer debe ser cuidadora de su casa. También, si tú miras, la iglesia siempre en tiempos difíciles, y no solo en tiempos difíciles, sino aún en sus principios, ella se formó en el ambiente de los hogares de los hermanos. Entonces tú vas a encontrar que la Biblia habla de que la iglesia que está en la casa de tal. Entonces como que la matriz del cristianismo fue los hogares de los primeros cristianos. Entonces es muy importante porque el reino de Dios se fundamenta, se forma verdaderamente, no tanto en la congregación, aunque la congregación y la iglesia tiene un efecto sobre las personas pues increíble, pero la piedad se fundamenta y se fortalece cuando ella llega a nuestros hogares. Entonces el reino de Dios avanza también por medio de nuestras casas, y lo mismo pasa con el diablo. El diablo sabe que si destruye nuestros hogares estará causando una herida profunda a la humanidad completa, porque la familia, el hogar es la célula de nuestra sociedad. Entonces la ira de Satanás, los ríos, los vientos vienen sobre la casa. Entonces en estos días escuchaba a un hombre que decía, hablando de todas esas leyes que se están aprobando en contra de la familia, él decía que aunque perdamos nuestra lucha muchas veces en los tribunales, si tenemos hogares firmes y bien fundamentados en la fe, ninguna ley nos va a poder destruir, ¿no? Entonces lo que Satanás quiere hacer es muchas veces atacar directamente el hogar, la familia, la casa como tal. Entonces es muy importante hablar de estos temas, y el pasaje está muy entrelazado en las cosas que hemos venido diciendo, porque como decíamos, como que el asunto está muy ligado por todas partes, pero como que es importante que el Señor resalte ese aspecto de que hay que cuidar nuestras casas, y especialmente pues le habla a la mujer en relación a esto. Sí, antes de seguir con la siguiente pregunta, como que me gustaría retomar un poco lo que dices, porque al parecer muchas veces se considera que la vida cristiana es una vida en la iglesia, en la congregación. Lo que nos estás mostrando con esto que nos estás diciendo, que precisamente tiene que ver con toda la temporada que estamos llevando, es que el primer trabajo del cristiano y del creyente es en su hogar, sin quitar su participación dentro de donde se congrega o dentro de la iglesia como tal. Sí, yo no me acuerdo qué autor puritano hablaba algo así. Él decía que si la piedad no llega a nuestros hogares, es una piedad incierta, es una piedad que no tiene valor. La verdadera luz comienza, dice la palabra, que el Señor enciende una luz, enciende el candelero no para ponerlo debajo de la mesa, sino para ponerlo encima para que alumbre a los que están en la casa. Claro. Entonces el primer círculo o nivel de influencia que debe tener la fe de una persona debe ser su hogar mismo. Si la fe no llega al hogar mismo, pues no tiene ningún efecto en otros aspectos. Por ejemplo, Pablo le dice a los hermanos que quieren tener un ministerio visible en la iglesia de Dios, que si ellos no pueden cuidar su casa, ellos no van a saber cómo cuidar la iglesia de Dios. Entonces todos esos aspectos comienzan en el ambiente familiar, en el hogar, en la familia. Entonces hay que cuidar nuestra casa, nuestro hogar.
Y también hay que aclarar que cuando la Biblia dice, digamos, que serás salvo tú y tu casa, a veces las personas interpretan que esa es toda la familia, los que tienen el apellido, ellos son toda su casa. No, pero la Biblia cuando habla de tu casa es las personas que viven contigo, el lugar donde tú habitas y la familia con la que cohabitas. Antiguamente pues también incluía a los esclavos que se tenían y los siervos. Esa es nuestra casa, ese es nuestro hogar. ¿Dónde está la luz? Cerquita. Ok. Ya entendiendo bien como el rol, o más bien el papel que juega la familia dentro de la iglesia y dentro del reino de Dios, ¿podrías ahora sí contarnos cuál es el rol que cumple la mujer o el papel que cumple la mujer en esto, en la casa? Sí, como tú citabas el pasaje de Tito 2:5, dice que se les debe enseñar a ser cuidadosas de su casa. Y la palabra en el griego es oikourgos, que viene de dos raíces, que es oiko, que es casa, y urgos, que viene una palabra que es ergos, que es trabajo. Entonces, en sí la palabra quiere decir, es un compuesto que quiere decir que se le debe enseñar a las mujeres a ser trabajadoras en su casa. O sea que el lugar donde la mujer debe dedicar su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, es el hogar, la casa. Es ahí donde el Señor espera que las mujeres se ejerciten y dediquen su trabajo. O sea, ellas tienen un trabajo. Y ese trabajo está relacionado muy con su casa. Y como lo hemos venido diciendo, los aspectos anteriores, pues muy con su esposo y muy con sus hijos. Entonces, ese es como el principal rol de la mujer. Que si tú lo miras, parece una concordancia cuando se lee Proverbios 14:1, donde dice que la mujer sabia edifica su casa. Y esa palabra que usa el hebreo ahí es construye su casa, pone los cimientos, repara, o sea, todo lo que tiene que ver, hasta se puede hablar como de carpintería, de todos los trabajos, pero espiritualmente lo que está diciendo es que la mujer es la que labra su casa, la mujer es la que construye el hogar, la mujer es la que edifica lo que es el hogar, la casa. Entonces es muy importante enseñarles a nuestras hermanas que gran parte de su esfuerzo y su dedicación está relacionado con su casa. La vez pasada hablábamos de que la mujer puede tener el peligro de invertir mucho tiempo en su ropa, en sus peinados, y que eso puede ser engañoso y vano. Pero cuando tú quieres ver a una mujer sabia, una mujer de Dios, no tienes que mirar su aspecto físico ni su apariencia, pero algo que habla mucho de ella es su casa. Es el orden que hay en su casa, es la manera como ella viste a sus hijos, es la manera como ella cocina, es la manera como el ambiente del hogar es trazado, las relaciones son armoniosas, son amables, como que todo eso está en la espalda o recae sobre los hombros de la mujer. Ese es el rol de ella. Ella da testimonio de su sabiduría, como dice el pasaje, es edificando su casa, y pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Ok, pero ¿puedes darnos más versículos? Porque a veces el tema como que con este solo versículo queda como en una sensación de que es muy patriarcal o muy anticuado. Sí. Y creo que es impertinente que nos dejes ver más versículos donde podamos ver el soporte de la palabra para el rol de la mujer, que sería ayuda idónea y su rol tan importante. Y más en nuestros días. Pero mira, el pasaje clave, el clásico de la mujer, que es el Proverbios 31, nos habla bastante de lo que estamos diciendo, y como que si nosotros lo leemos así por encima, solo resaltando algunas palabras, nos vamos a dar cuenta qué es eso de edificar su casa. Por ejemplo, las relaciones personales, porque no solo estamos hablando del aseo de la casa, de la comida, de la ropa planchada, no, aunque incluye también, como lo vamos a leer, sino tiene que ver también con las relaciones, lo que hablábamos las veces pasadas, cómo ella es con su esposo. Entonces, cómo se construyen las relaciones. O sea, el hogar es algo agradable cuando su esposo llega, se siente bien, se siente atendido, se siente amado. Proverbios 31:11 dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, el primer aspecto, las relaciones con su esposo. Ella, ¿cómo es en su casa? Porque ella, para poder cuidar de su casa, debe cuidar de la relación con su esposo, ¿no? Que él sienta que está llegando a un lugar donde va a descansar, donde va a sentirse amado. También la relación con sus hijos. Proverbios 31:28 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Entonces ahí tú ves que es una mujer sabia. ¿Quién es? La que sabe atender a su familia de tal modo que su familia haya admiración, amor,
reconocimiento en esta mujer, ¿sí? Y una mujer, para que obtenga eso, ella tiene que trabajar, ¿sí? Ella tiene que estar con sus hijos, ella tiene que dedicarles tiempo, ella tiene que ganarse el corazón de ellos. Proverbios habla así: hijo mío, dame tu corazón. Entonces el corazón de los hijos se conquista pasando tiempo con ellos, siendo dedicado con ellos, en su atención, la manera como ella les sirve, la manera como ellos los cuida. Eso habla mucho de una mujer sabia, y eso es lo que nos está hablando Pablo. También dice que, como dice la palabra en Tito 2, ergos, que es muy trabajadora. Dice ahí Proverbios 31, verso 13, dice: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. En el 17 también dice: ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ven que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, hace telas y vende y da cintas al mercader. O sea, es una mujer súper laboriosa, es trabajadora, se acuesta tarde, se levanta temprano, es dedicada al trabajo con sus manos. También la palabra, ahorita hablábamos un poco de la ropa, de esto, ¿será que sí es importante, no es importante? Porque a veces uno dice, pero ¿será que es algo de la fe? Y el pasaje también nos habla un poco, dice ahí en 31:21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Entonces, como que la vestidura de sus hijos, la ropa de sus maridos es impecable, los armarios, tú abres el armario y encuentras la ropa organizada, la chaqueta para el frío, la bufanda para el niño. O sea, es una mujer que ama su hogar, cuida de su hogar, viste a su hogar. Entonces, esas son como cualidades que uno ve en una mujer virtuosa, ¿no? Que la palabra nos está describiendo. Y bueno, también una mujer administradora de los recursos de la casa, ¿no? Una mujer que sabe administrar el mercado. Aún la palabra dice que ella vende, que ella compre, o sea, es una mujer laboriosa. Dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, el verso 27. O sea, ella es una administradora, su centro de gerencia de su hogar, ella administra todas las cosas y está atenta a todas las cosas. Y pues lo último es que uno ve que la mujer virtuosa es una mujer llena de buenas obras. Como que el ambiente de su hogar no solo sirve para que ella ame a su esposo, ame a sus hijos, mantenga en armonía, mantenga la comida, el vestido de los suyos, sino que dice Proverbios 31:20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Entonces, una mujer llena de buenas obras. Entonces, eso es como que lo que nos enseña la palabra, la virtud de ella, la sabiduría de ella, es saber llevar su fe, su amor, su devoción, su trabajo a aquellos ambientes o en aquella atmósfera donde Dios la ha puesto para que ella sea luz y edifique y trabaje su casa. Pablo, yo creo que tú tienes mucho más que explicarnos de lo que nos acabas de leer, pero me gustaría que me lo explicaras en el segundo bloque para que quede cerca otra pregunta muy importante que te quiero hacer. Entonces, por ahora vamos a hacer una pausa. Recuerden que pueden enviar sus preguntas y dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdaderos. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, podemos retomar ese último versículo que está en Proverbios, y es que la mujer debe estar ocupada de buenas obras. ¿Podrías como ampliarnos eso un poco más? Sí, el pasaje nos dice que, te lo vuelvo a leer, dice el verso 20 del capítulo 31, dice que ella alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Entonces, en el ambiente del hogar, ella su sabiduría, su amor, su gracia no solo llega a los suyos, sino a aquel que es pobre, aquel que tiene necesidad. Ella es una de las fuentes que Dios usa para hacer misericordia, para mostrar gracia. Entonces es parte de todo lo que es edificar un buen hogar, un hogar que está sustentado en las buenas obras que el Señor Jesucristo ha preparado para nosotros. Amén. Y en ese aspecto, ella es la que administra esas cosas, porque de alguna manera la mujer llega a ser las manos del hombre en el hogar, la que administra los recursos que trae el hombre, los ojos de lo que sucede en el hogar para el hombre es ella. Entonces ella cumple un rol sumamente importante en su casa, y las mujeres sabias
van a ver la importancia de este asunto en sus vidas. Pablo, bajo ese contexto, en donde nos acabas de leer todo lo que hace una mujer virtuosa en su casa, ¿qué pasa con aquellas mujeres que trabajan fuera del hogar? ¿Esto es pecado? ¿Es conveniente? ¿Cómo se trata este tema? Porque yo creo que pues, hoy en día es mucho más frecuente ver que la mujer está trabajando pues, Sí. fuera de su casa. Sí, sí. Bueno, tratándolo en una familia normal, porque hasta ahora, tal vez, como hemos dicho algunas veces, vamos a dedicar algunos capítulos a tocar temas excepcionales, digamos la mujer madre cabeza de hogar sola, la mujer viuda, la mujer divorciada, esos son asuntos diferentes, pero relacionándolo a un hogar normal cristiano, donde ambos son cristianos, donde él trabaja, un hogar normal, pues hay varios casos y no se puede responder como generalmente porque no todas las familias son iguales. Puede uno ver por lo menos dos casos. Uno llamaría el primer caso de pronto la mujer ambiciosa, es la mujer que su esposo puede proveer en su casa, pero ella tiene muchos planes, muchas expectativas, tal vez es exitosa, tal vez tiene un buen trabajo, tal vez tiene muchos deseos de económicamente crecer, tiene deseos de vivir de cierta manera, y eso hace que ella no esté en su hogar, sino que trabaje fuera. Entonces, esta posición es muy peligrosa. Yo la compararía prácticamente con el versículo de Proverbios 14:1 que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de mujer que abandona su hogar? Pues es que ella, si está trabajando y su trabajo, muchas veces cuando uno quiere obtener ganancias de su trabajo o éxito en su trabajo, tiene que dedicarle mucho tiempo. Y eso no es gratis, eso implica muchos sacrificios. Entonces ella va a sacrificar el tiempo que va a tener con su esposo, va a sacrificar el tiempo que tiene que tener con sus hijos y va a delegar esas tareas a otras personas, porque de pronto ella tiene un sentido de responsabilidad, entonces va a poner a sus hijos a que los cuide una nana, va de pronto a pagar a una persona que le haga las cosas del hogar, pero de alguna manera ella va a tener que entregar su responsabilidad a otras personas y no sabemos qué tipo de personas sean las otras que reciban esta delegación. Y lo que hay que saber es que ella está en una posición contra la Biblia directamente, contra el diseño de Dios y contra la voluntad de Dios escrita. O sea, es un asunto muy claro que la Biblia dice que el trabajo de la mujer debe estar ligado a su hogar, ¿sí? Su trabajo, su nivel, su círculo de influencia es su hogar, su familia, sus hijos, su esposo. Y aunque puede haber casos de familias que puedan tener la capacidad económica de tener empleadas, de que tener alguien que les ayude aún con sus hijos, ella debe estar ahí administrando, vigilando, cuidando a sus hijos, porque esa es su responsabilidad. La hermana David Pearl, en el libro pues, que hemos recomendado bastante, de Creado para hacer su ayuda idónea, en este capítulo ella da el ejemplo de una pareja de misioneros, donde la mamá un día, no ni siquiera por irse a trabajar, sino por una labor espiritual, ella contrata a una persona para que le cuide a su hija, un día nomás, y ese día, cuando ella se va a cumplir la labor por la misión que estaban sirviendo, esa persona viola a su hija de 2 años. La hermana dice que al recibir la carta del esposo, ella sintió mucha tristeza porque una mamá no sabe en qué manos está poniendo a sus hijos, ¿sí? Entonces esta mujer lo hacía por un momento para algo ministerial y mira lo terrible que sucedió. Imagínate una mujer que abandona a sus hijos toda su crianza para salir afuera sin necesidad. Ella está exponiendo su hogar y tal vez lo que hablábamos la vez pasada, es esa maldita ambición, ese maldito orgullo, ese de querer vivir para nosotros mismos, el que no nos permite sacrificar esas cosas por aquellos que Dios nos ha mandado a amar primero. Entonces, ese caso es muy triste, es muy lamentable, pero también es muy común, y eso es muy triste ver eso en los hogares cristianos. Ni la mejor ropa, ni los mejores celulares, ni el mejor carro, ni aunque ella tenga la casa más bonita del barrio, suple la necesidad de que ella esté en el hogar. Ella debe saber que ella va en contra de la dirección de Dios y con el tiempo aquello que es una bendición, el matrimonio, la familia, se puede volver una maldición, ¿sí? Aquello que Dios dio bueno, ella puede ver las consecuencias de eso y uno lo ve. Las mujeres que abandonan el hogar muchas veces sufren problemas con su esposo de infidelidad, de insatisfacción. Las mujeres que abandonan su hogar sufren
cuando sus hijos crecen y viven de ellos mismos las consecuencias de no haber estado pendientes. Entonces es un camino que ella está tomando, que el tiempo le va a cobrar con una factura muy alta, muy alta. Entonces en ese caso hasta yo consideraría que se puede decir como pecado. Cuando yo, sabiendo qué es lo bueno y no lo hago, yo estoy pecando. Entonces ese es el caso donde no hay necesidad, sino que es un asunto más personal. El otro caso es de aquella mujer que realmente yo la llamaría no ambiciosa, sino la mujer idónea. ¿Cuál tipo de mujer es esa? Es aquella mujer que está viendo en su hogar que su hogar está pasando necesidades y haya ese deber de poder ayudar a su esposo económicamente. Lo importante y lo que ella debe saber es que eso es bueno, no podemos decir que eso pueda ser malo, el querer ayudar a su esposo en la carga económica, eso es una bendición, tener una mujer que es trabajadora y que tiene esa disposición. Entonces yo creo que es bueno para cualquier hogar. Lo importante es que ella tenga prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Que ella debe saber que su trabajo no puede llevarla a descuidar a su esposo y no puede llevarla a descuidar la crianza de sus hijos ni la vigilancia que ella debe tener de su casa y de los asuntos de su casa. Entonces en ese caso se le recomendaría a nuestra hermana que si ella ve la obligación de salir a trabajar, tiene que buscar un trabajo que no le dañe el tiempo que ella debe dedicarle a su hogar. Hay trabajos de medio tiempo, hay trabajos, no sé, a distancia y de pronto un trabajo independiente donde ella pueda cuadrar su agenda de tal manera que no descuide a su familia, o lo ideal sería que se pueda trabajar desde su casa, ¿no? Porque Proverbios nos habla de que la mujer es muy trabajadora, pero desde el ambiente de la casa. Entonces yo podría hablarte de mi mamá, de mi esposa, que son mujeres muy virtuosas, pero siempre tuvieron muy en cuenta que ellas eran importantes para su hogar y nunca descuidaron. Yo me acuerdo hace muchos años escuchar a mi mamá decir que ella había necesidades en el hogar, pero ella decía, no, yo no me puedo ir porque mis hijas están pequeñas. Y el Señor la mantuvo y le dio trabajos en el hogar donde podía ayudar a mi papá y ver la bendición de que nosotros nos convirtiéramos. Entonces sí pueden trabajar, la mujer, de por sí la mujer virtuosa es trabajadora, pero si ella por su trabajo descuida las cosas que son prioridades para Dios, se está poniendo en un mal camino, ¿no? Entonces si ella es piadosa y tiene carga por eso, ella puede orarle a Dios para que Dios le dé la posibilidad de que ella pueda balancear las cosas sin descuidar la una a la otra. Seguramente le va a tocar un poco más duro, pero de por sí la mujer es trabajadora. Aún la que se queda en el hogar tiene que saber que ella se queda es para trabajar, cuidar su hogar. Y lo otro que también se les puede recomendar a la familia como tal, es que hay muchas maneras de vivir una vida sencilla. Hoy en día las personas tienen altas necesidades económicas porque tienen su vida con muchas arandelas. Entonces hace poco yo estaba hablando con una pareja que decidió su familia, la mujer ya estar en el hogar porque ya estaban con su segundo hijo y vieron que ya era muy importante para sus hijos pequeños que ella estuviera ahí. Entonces yo les preguntaba qué habían pensado, entonces ellos comenzaron a contarme una lista de cosas, de gastos innecesarios que ellos tenían al mes, los cuales iban a cortar. Entonces gastos con celulares, gastos con esto, gasto con esto, y comenzaron a hablar y se dieron cuenta que mucho del sueldo que ella gastaba eran cosas que no eran importantes. Entonces comenzaron a vivir se propusieron vivir una vida más sencilla para que no haya esa presión tanto con la economía. Y es verdad, yo un día hablando con los hermanos, yo les decía que probablemente nosotros en nuestro hogar ganamos casi menos de los que todos los hermanos ganaban, pero tal vez vivíamos de la misma manera porque reducíamos los gastos a los asuntos necesarios, no había tanto desperdicio, ¿sí? A veces hay personas que desperdician mucho, entonces la necesidad económica es muy alta. Entonces vivir una vida más sencilla, tal vez no comprarse la misma ropa, de las mismas marcas, sino comenzar a bajar un poco esas cosas que no son tan importantes, pero que cuando tú comienzas a sumarlas hacen que los egresos sean muy altos. Entonces pues eso va a ayudar bastante, que ella sea sabia, que ella aprenda, no es lo mismo a veces mercar en cierta tienda, comprar el mercado que en otra tienda. Ahí tú ya puedes ver una diferencia bastante. No es lo mismo salir a almorzar un domingo a cierto lugar a tal vez hacer la comida en la casa. Eso baja bastante los costos. Entonces, que sean sabias, que le pidan al Señor. Las mujeres que tienen esa necesidad, ellas pueden ayudar a su esposo de muchas maneras, aún sin trabajar. Pero si tienen que trabajar, lo importante es que no descuiden su hogar. Si lo pudieran hacer desde su casa, pues sería la mejor opción para los suyos, para su hogar y para el rol que ellas tienen delante del Señor con los suyos.
En pocas palabras, la prioridad siempre es el hogar. Sí, en pocas palabras, ese es el mandamiento. Ir fuera de ahí es ir fuera del mandamiento. Ok, perfecto. Pablo, y bueno, ya que nos has explicado el rol de la mujer en su hogar y la importancia que tiene, quisiera que me contaras este rol cómo repercute en la obra de Dios, cómo repercute en que el reino de Dios avance, como para poder hacer la relación entre el rol de la mujer en su casa y su responsabilidad ante el Señor, finalmente. Sí. Yo pienso que esa es la mejor pregunta que me has hecho y tal vez la más importante, porque en últimas no se trata de que la ropa esté planchada totalmente o la comida sea el plato más especial para su familia. Esas son cosas que también pueden llegar a ser superficiales, pero lo importante es lo que ella puede hacer desde su hogar, el impacto que ella puede traer para los suyos, ¿no? La influencia y el servicio que ella puede hacer en el Señor. Por ejemplo, nosotros ahorita terminamos hablando, que tú me volviste a preguntar, sobre las buenas obras. Una mujer que está fuera de su hogar, una mujer que trabaja todo el día, si podemos decir, cuando ella llega a su hogar, el poco tiempo que tiene, cuando lo tiene, pero el poco tiempo que tiene, ella va a ser a su familia, si es una mujer sabia. Pero una mujer que está en su hogar, que está dedicada en las cosas que tiene que hacer, ella va a tener mucho tiempo para las buenas obras. Entonces, por ejemplo, la Biblia nos habla de varias mujeres que en el ambiente de su hogar sirvieron al Señor de una manera preciosa, porque ahí es donde se cumple. Por ejemplo, hablábamos del caso de la mamá de Timoteo, cómo ella causó un gran impacto en su hijo, cómo ella enseñó las Escrituras, y aunque tal vez ella no salió a predicar, su hijo sí lo hizo. Entonces el impacto que ella tuvo sobre ese hijo es impresionante, a pesar de que su esposo era incrédulo, pero ella estaba, imagínate, 16 horas con el muchacho. Entonces la enseñanza, la oración, el ejemplo, seguramente la disciplina trajo un impacto precioso sobre la vida de ese muchacho, y pues eso es un servicio a Dios, porque de esa mujer salió un siervo de Dios. ¿Qué más buenas obras pueden haber? Por ejemplo, digamos en Hechos 9:36 se habla de Dorcas. El caso de Dorcas es una mujer que muere, pero era una mujer que estaba tan llena de buenas obras que todas las mujeres llaman a Pedro y comienzan a llorar delante de Pedro y comienzan a mostrarle todos los vestidos que esta mujer les había cosido. Entonces ahí que ve una mujer virtuosa, ¿no? Como decíamos antes, no solo que sirvió a los suyos, sino que servía a sus hermanas, a las viudas, a las que pasaban necesidad, a tal punto que todas las hermanas la amaban y lloraron el día de su funeral y el Señor la resucitó. Entonces es una mujer virtuosa, una mujer llena de buenas obras, pero una mujer que está fuera de su hogar, ocupada en el mundo y los afanes de este mundo, prácticamente está castrada para el servicio en la casa de Dios. El servicio, no puede ni servir a los suyos, mucho menos va a servir a los hermanos, mucho menos va a servir a la iglesia, mucho menos va a ser llena de buenas obras. Entonces eso se vuelve un gran tropiezo, no solo para su casa, sino para el servicio a los hermanos. Tenemos otros casos. Ahorita hablábamos de que la iglesia se formaba en el ambiente de los hogares. Entonces hay el caso de una mujer muy interesante que se llama Priscila. Aquila se llama a su esposo. Y esta mujer aparece varias veces en el libro de Hechos y aparece en las epístolas de Pablo. Parece que era una mujer teológicamente muy entendida, porque cuando Apolos comenzó a predicar, ella se dio cuenta que él no tenía el evangelio como muy claro, y ella y su esposo lo llaman aparte y le aclaran el evangelio. Pero es interesante que en ese pasaje el Señor la pone a ella de primeras. O sea, es como si ella fuera la que le habló a Apolos. Entonces era una mujer muy sabia y muy entendida. Y la Escritura nos dice que en la casa de ellos se reunía la iglesia. Entonces, ¿qué nos habla de esto? Que una mujer que está en su hogar, que tiene un buen hogar, que tiene los hijos en sujeción, que tiene los hijos en el Señor, ese hogar puede ser una matriz para que la iglesia se reúna, para que la iglesia comience a perseverar y para que la iglesia sea bendecida. Y nosotros que nos reunimos normalmente a veces en las casas, nosotros vemos la bendición de los hogares que nos reciben, y generalmente la pieza clave de esos hogares es la mujer. La pieza fundamental, más que a veces que el hombre, es la mujer. Entonces, estar en su casa y tener un buen hogar abre las puertas para que la iglesia aún reciba bendición. Entonces, eso es servicio a Dios. Hace no poco, pero hace un tiempo estuvimos en la casa una consejería con unas hermanas.
Entonces las hermanas nos decían, hermanos, es que nosotros queremos saber cómo servirle al Señor. Entonces algunas de ellas tenían el inconveniente de que gran parte de su tiempo diario lo viven fuera en sus trabajos, muchas ocupaciones. Le decía, hermana, pero yo tengo una pregunta y le dice, los hago con todo el amor del Señor. ¿Ustedes nunca han ofrecido su casa para una reunión de oración? ¿Ustedes nunca han invitado a la iglesia? Cuando hemos necesitado hospedaje, nunca han ofrecido... No, hermana, nunca nos han invitado a un almuerzo en sus casas. ¿Sí? Esas son las buenas obras, o sea, esos son los roles que ustedes cumplen. Si no están en el hogar, como yo te decía, prácticamente ese servicio está castrado, o sea, no hay influencia. No. Sería hasta, yo a veces he pensado, sería hasta un pecado de nosotros ponerle una responsabilidad a una mujer en la iglesia cuando ella ni siquiera tiene tiempo para sus hijos. ¿Sí me voy a entender? Entonces, cuando ella no está en el hogar, no está ejerciendo las cosas que debería ejercer en el hogar, prácticamente no tiene un servicio a Dios en la iglesia. Y si lo tiene, está descuidando otras prioridades, porque el servicio a Dios viene después. Entonces, es un asunto muy importante que ella esté en su hogar, porque eso le va a dar el tiempo, no solo para cultivar su vida, sino para formar su hogar, y para tener el tiempo para las buenas obras con las otras hermanas, y aún el tiempo para abrir las puertas de su casa, para hospedar. La Biblia habla mucho de la hospitalidad de los cristianos. Y una mujer que no está en su casa, ¿cómo va a hospedar a la gente? ¿Cómo va a poder recibir a alguien si no está ahí para todo lo que se necesita hospedar? Por ejemplo, nosotros casi todos los fines de semana hay gente quedándose en nuestra casa. Siempre después de la reunión hay gente almorzando con nosotros. Hay mucho trabajo. Cuando hay eventos grandes de la iglesia, mucha gente viene a nuestra casa. Y yo, por más que quisiera hacer todo eso, si no estuviera mi esposa en mi casa, no, estaría totalmente limitado. Entonces, la importancia de una buena mujer en el hogar, cuidadosa de su casa, es que ese hogar va a poder ser abierto a la hospitalidad, a la iglesia, al servicio de Dios. Y que aunque no parezca ese servicio como el apóstol que hace milagros, la Biblia lo considera que es mayor, porque dice que mayor es el que sirve. Entonces, cuando una mujer no está en su casa, pierde la oportunidad de servir a Dios, pierde gran parte de lo que Dios espera de ella. Pablo, hablándole a los romanos, dice así, en el capítulo 16, hablando de una mujer, diaconisa, Febe, la mujer que era diaconisa en Cencrea, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Entonces ese es el ejemplo de una mujer virtuosa, Febe, que Pablo dice, ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Seguramente era una mujer que tenía un buen hogar, una mujer que era cuidadosa de su casa y podía servir a los santos. Pablo llega a un lugar, se me va el nombre en este momento, de la mujer, que era vendedora de púrpura, de telas púrpuras, y Pablo llega, predica, ella estaba en la oración, ella se convierte, ella le dice a Pablo, Pablo, te ruego que poses en mi casa, si hallas digna mi casa, te ruego que poses en ella, y Pablo posó ahí. Entonces uno ve cómo las mujeres les ha dado eso del Señor, ellas son las que tienen ese don de servir, ese don de servir a los hermanos, de recibirlos, de servir a la iglesia. Eso es supremamente importante, y no solo a la iglesia, en muchos aspectos la mujer que está en el hogar tiene el tiempo, tiene las fuerzas, tiene el deseo de poder servir al Señor en aquellas cosas que el Señor dice. Entonces yo pienso que también es un aspecto muy, muy importante. Si ella está en el rol en su casa, haciendo lo que debe hacer, es como que si ese rol le abriera las puertas del servicio a la iglesia. Pero cuando ella no está en su casa, sino ya está en muchas ocupaciones, es poco lo que va a poder hacer, pues porque la misma situación no se lo va a permitir. Vamos a hacer una segunda pausa. No se vayan, recuerden que vamos a continuar con el rol de la mujer en sus casas. Los invito a que dejen sus preguntas o sus dudas en tesorosverdadpresente@gmail.com o en el grupo de Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, ¿qué consejo les darías a las mujeres que ya están en sus casas? Bueno, hay algunos pasajes que les hablan a ella. Yo pienso que
el pasaje de 1 Timoteo 5:13, donde Pablo le está hablando a las jóvenes viudas, es muy aplicable a nuestras hermanas que ya están en el hogar. Porque ahí Pablo dice ciertos asuntos que pueden suceder cuando la mujer está en el hogar. Entonces, el primero que Pablo dice es que deben tener cuidado de ser ociosas. Dice el pasaje, y también aprenden a ser ociosas. Entonces, la palabra ociosas en el griego viene de una palabra que estábamos usando ahorita que es argos, que es el negativo de ergos. Ergos es trabajar, pero argos tiene la A, que en el griego es un negativo, o sea que sin trabajo. O sea que una mujer puede aprender a estar en el hogar, pero puede aprender a ser ociosa, o sea, no hacer nada, a ser holgazana, a perder el tiempo. Y la Biblia dice que es ser trabajadora en su casa, o sea que si ella está en la casa no es para estar viendo novelas o durmiendo, perdiendo el tiempo, sino que la Biblia habla que ella debe edificar su casa, o sea que hay muchas cosas que ella puede hacer, tiempo para invertir, administración del hogar, de todas las cosas. Entonces, que no se vuelvan perezosas. La mujer que está en el hogar no debe ser perezosa, no debe ser holgazana, debe ser trabajadora y debe invertir mucho en su fe, en sus hijos, en su esposo, en las cosas de su hogar, porque a eso el Señor la ha puesto, porque es que a veces es muy triste llegar a un hogar donde tú ves el niño con la blusa toda llena, sucia, la naricita llena con mocos, con todo, y la hermana viendo televisión. O sea, eso no es de una mujer sabia. La mujer está en el hogar y debe ser cuidadosa de su hogar, o sea, debe ser trabajadora, que se vea el trabajo, porque si está ahí, que se vea el trabajo, para que no sea acusada de que es disoluta, que está ahí despreciando, que no hace nada, que tiene la comida a tiempo, que tiene la ropa de su familia bien adecuada, que tiene el tiempo de devoción con sus hijos, que invierte tiempo en sus hijos, que los educa. Porque a veces uno llega el domingo a la reunión y uno ve que llega al hogar y el hogar es un caos. Y uno ve que llega la mamá con el bebé. Entonces va a cambiarle el pañal al bebé y tiene que venir la mamá de ella, el esposo, todos a ayudarle porque ella no puede cambiar el pañal al niño sola. O sea, uno no se da cuenta que no son mujeres virtuosas. A veces uno le va a pedir una responsabilidad a un hermano y el hermano no la puede hacer en la iglesia porque y los niños. Entonces uno le dice, hermano, ¿y tu esposa? O sea, hay mujeres que hoy en día no son capaces de tener 2 niños en silencio en una reunión. Entonces antes las mujeres tenían 10, 12 niños, tenían todas las obligaciones del hogar y no les quedaba grande. Hoy las mujeres les queda a veces grande cocinar, les queda grande cuidar un niño, les queda grande atender a su hogar. ¿Por qué? Porque no son trabajadoras. Necesitan ser trabajadoras, necesitan ser diligentes. Y cuando una persona es diligente en algo se ve el trabajo, se ve el fruto, se ve la virtud. Pero hay mujeres que hoy en día, verdad, le quedó grande el niño, no pudo con el niño, no pudieron. Y uno dice, pero ¿qué clase de mujer es esta? No está trabajando, o sea, se nota que hay un vacío de trabajo, o sea, se nota que hay ociosidad, descuido. Entonces Pablo le dice a esas mujeres que tienen que trabajar, tienen que invertir tiempo en sus hogares, en sus hijos, en las cosas del hogar, ¿sí? Porque a veces una mujer, que el almuerzo dura 3 horas y cuando el almuerzo uno mira y no es gran cosa, ¿no? Me acuerdo una vez estuvimos hospedados en la casa de una hermana, salíamos de la reunión y éramos varios hermanos, ella nos recibió hartos y eso montaba el almuerzo lo tenía en 15 minutos y tremendos almuerzos y yo decía, esta mujer es que era virtuosísima, o sea, una mujer que uno ve que es muy ágil en las cosas, así deberían ser todas las mujeres, especialmente las que están en la casa. Deberían ser ágiles, virtuosas, que uno ve cómo ellas administran sus casas, que ve uno el trabajo. Pablo dice, no sean ociosas. O sea, no es para que duerman hasta tarde, no es para que llegue el esposo y no se ha bañado. No, eso no es de una mujer piadosa, ¿no? Tienen que ser virtuosas, trabajador. Lo segundo que dice el pasaje dice que aprenden a ser ociosas las malas mujeres, andando de casa en casa. Entonces es el tipo de mujer que nunca le gusta estar en la casa. Aunque está en la casa, nunca está en la casa. ¿Sí? Entonces la mujer cristiana casada es una mujer de su hogar. Es una mujer que le gusta su hogar, que trabaja en su hogar, que es dedicada a su hogar. Imagínate que los pasajes que leíamos de la mujer ramera dice así, dice Proverbios 7:11, alborotadora y rencillosa. Pero la segunda parte dice, sus pies no pueden estar en casa. Mira
O sea, es una mujer que no está en su hogar, sino que anda de aquí para allá, que en el centro comercial, que de visita en esto, que, o sea, no puede estar en la casa, ella tiene que estar en cualquier lado porque su casa le molesta. Ese no es un buen color para una mujer cristiana. Más adelante dice Proverbios 7:12, unas veces está en la calle, otras veces está en la plaza, acechando por todas las esquinas. Entonces yo la vez pasada hablaba con una pareja y la hermana decía, hermano, dígale que es que a mí me gusta salir a tomar onces con mis amigas, a mí me gusta ir al cine. Y la volteo yo, mira, le digo, hermana, usted ya es una mujer casada. Madure, eso es una niña, eso es una muchacha de 15 años que necesita estar en el centro comercial. Usted ya es una mujer, usted ya debería estar con su hogar. Y su esposo decía, porque no es de una mujer eso. Y además pues se presta porque puede comenzar a haber celos en el corazón del hombre, descuidos en su hogar. Y pues ella está en un ambiente donde no debería estar. Su ambiente ahora es su esposo, sus amigos ahora son su esposo, sus hijos, su hogar. Sí, ya es una mujer de su casa, no andando de casa en casa porque ni por ahí, como la mujer que sus pies están por todo lado. Entonces, la mujer de Dios debe ser una mujer de su casa. Entonces, que si están en su casa, estén en su casa, que amen sus hogares, que amen la vida de familia, que se entreguen por sus hogares, ¿no? Por eso el Señor les está permitiendo eso. También dice el pasaje, dice que andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Y ese es otro gran peligro que es muy común en las mujeres, que cuando están en la casa son muy dadas a ser chismosas, a meterse en los problemas. Usted quiere saber el problema de la iglesia, cualquiera, el que sea, usted llame a tal hermana y ella conoce todas las situaciones, sabe, ora por todas las situaciones, o cuando llega a la reunión de oración, ora por fulanito que le está pasando esto, por fulanito. Es una mujer entremetida, entonces hay que tener cuidado de no ser chismosa. Antes pues tenían que ir de casa en casa pero hoy en día el teléfono, con esos teléfonos ilimitados son un peligro a veces para las mujeres. La nueva modalidad de ir en casa en casa. Sí, entonces tienen que tener mucho cuidado con sus palabras, con sus conversaciones, con sus relaciones con las otras hermanas. Es una relación en Cristo, en torno a la verdad, que es para edificar, pero para chismear, para hablar más, eso siempre termina en problemas. El chisme, el contar cosas que no se deben contar, el hablar de más, siempre termina trayendo problemas a las iglesias, a las relaciones familiares. Entonces, que no sean chismosas, que tengan mucho cuidado con sus bocas, porque a veces, no, hermanos, que no me queda tiempo. ¿Y por qué? Porque cuando llama a la otra hermana duran una hora y media hablando, perdiendo tiempo, y no solo perdiendo tiempo, porque dice la palabra que el que mucho habla, mucho peca. Entonces debe tener cuidado porque es muy dado que eso suele suceder en aquellas que están en sus casas, ¿no? Debe ser ponerle freno a su lengua, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Esos son consejos que Pablo le da a la mujer, que creo que muy sabios y muy oportunos para las que están en sus casas. Pablo, ¿puedes darnos unas palabras finales para ir concluyendo el tema y pues como iluminarnos un poco más sobre todo el tema que hemos visto hoy? Sí, yo quisiera terminar con unas palabras. Hay unos refranes que son interesantes y vamos a leer un versículo que pareciera que dijera lo mismo. Hay un refrán, dice que cuando se reparten los papeles domésticos, lo emblemático es para el hombre, pero lo ejecutivo para la mujer. Y hay otro refrán que dice, en la casa el hombre reina y la mujer gobierna. Entonces, ¿por qué digo que son curiosos? Porque en últimas, cuando uno mira el asunto, en verdad, el hombre no es el que gobierna en la casa, la que gobierna es la mujer. Y Pablo lo dice así, 1 Timoteo 5:14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen sus casas. O sea, uno ve que en la práctica, en el hecho, el hombre tiene el título, pero la que ejerce las funciones son ellas. Y no hay que quitarle el título al hombre, porque el título se lo dio Dios al hombre, y ahí hemos estado hablando de eso. Pero en la práctica, la que vela, la que vigila, la que decide, la que administra la disciplina, la que cuida a los hijos, la que es la mujer. Entonces, gran parte de lo que pasa en la casa, sí, Dios le va a pedir cuentas al varón, pero muchas veces el varón puede ser una cosa y la mujer otra.
En últimas, el brazo derecho del hombre, la que lleva a cabo el trabajo limpio, el trabajo difícil en la casa, es ella. Y ellas deben ser conscientes de esa responsabilidad que ellas tienen. Ellas tienen que tener cuidado de su casa. También es importante resaltar que la palabra gobierno, administración del hogar, no es que ella va a hacer todo en el hogar. Un buen administrador es el que sabe delegar los asuntos. Por ejemplo, cuando en la época de Moisés, que una vez fue a visitarlo su suegro Jetro, y llega y se da cuenta Jetro que Moisés estaba todo el día tratando los problemas del pueblo. Jetro le dice, eso no va a ser bueno para ti ni para el pueblo, vas a morir haciendo ese trabajo. Escoge a unos hombres, delégale la responsabilidad y lo más difícil lo tratas tú. Entonces, una buena mujer, cuidadora de su casa, trabajadora en su casa, no trabaja sola, sino ella hace que todas las piezas de su casa funcionen, sus hijos. Entonces ella aprende a delegarle a sus hijos responsabilidades, a que sus hijos participen de las obligaciones del hogar, los enseña, los instruye, les da ejemplo. No es que ella se va a acostar y ellos van a hacer todas las cosas, porque eso crea frustración en los hijos. Cuando la mamá no hace nada y ellos trabajan, eso los frustra. Pero la mujer de por sí no solo debe cocinar, sino debe enseñar a sus hijas y a sus hijos a cocinar, no solo debe asear, sino debe enseñar a los suyos. O sea, ella debe ser muy sabia en administrar el hogar para que el peso no le quede sobre ella, porque muchas veces eso es lo que uno ve en una mujer, pero eso agotada, teniendo 4 o 5 hijos y ninguno de sus hijos tiende su cama, ninguno de los hijos sabe arreglar el cuarto, ninguno de los hijos sabe qué es lavar loza, no saben cocinar, no saben nada. ¿Por qué? Porque aunque ella ha tomado muy en serio su trabajo, no lo ha hecho sabiamente. Y una manera de ser sabia es administrar. Yo he visto hogares donde la mujer está haciendo y tú miras al niño de 4 años, al niño de 5 años ya haciendo cosas, ayudándola a recoger sus regueros, muy, muy virtuosos los niños. Entonces eso denota que es sabio para ella y eso va a hacer que el peso no recaiga tanto en ella, sino que ella aprenda a delegar. Y es muy precioso ver a nuestras esposas haciendo cosas, pero también a nuestras hijas, a nuestros hijos, como que todos participando del ambiente, porque es un hogar, es una familia. Entonces, y cuando ella sabe hacer eso, libra a sus hijos de que sus hijos sean zánganos. Sí, porque hay niños, es que hoy en día es terrible, es tan necesario enseñarle a las mujeres estas cosas porque, ¿qué pasó? No hubo madres que se lo enseñaran. O sea, le toca a la iglesia, a las hermanas maduras de la iglesia, porque no hubo unas madres que tomaran a sus niñas desde pequeñas y les enseñaran todas estas cosas. Y a veces uno llega a hogares y uno cree que no, pero si la mujer no sabe cocinar, eso termina ocasionando problemas. Eso termina ocasionando, si la mujer no sabe ser virtuosa en ciertas cosas, eso termina causando molestias, ¿sí? Por lo menos yo soy una persona que cuando voy a comer me gusta tener el plato de cierta manera, los cubiertos de cierta manera, la mesa de cierta manera, y si no está así, me como todo como si me subiera feo. No sé, es algo como que yo cuando me voy a acostar, si yo veo regueros en mi sala, ya yéndome a acostar, antes de irme a acostar los recojo, porque no puedo dormir como con el desorden y cosas así. Sí. Y a veces uno llega a casas que parece la Segunda Guerra Mundial, la ropa por allá, los calzoncillos por allá colgados, y uno dice, wow, ¿qué tipo de mujer vive acá? Sí, entonces esas cosas hablan mucho, porque habla de que no ha habido trabajo. Pablo, quisiera devolverme un poquito algo que dijiste para dejarlo sobre la mesa, por si algunas de las personas que nos están viendo no han visto programas anteriores, y es cuando hablas de que la mujer gobierna en el hogar y cuando mencionas el versículo. Quisiera como resaltar que, y que tú me corrijas de todas formas, que eso igual no le da licencia a la mujer para traspasar, por supuesto, esa autoridad. Si ella gobierna bajo la autoridad de su esposo. O sea, por ejemplo, digamos, el esposo dice, bueno, va a hacer esto hoy en el hogar, los niños van a hacer esto, vas a enseñarles esto de la palabra, eso es lo que tienes que hacer. Él se va. Ahora ya tiene la autoridad. Se va a hacer esto, se va a hacer esto, va a hacer esto, vas a hacer esto, porque tu papá ya dijo. O sea, en última la que establece esa autoridad es ella, pero está bajo la sujeción del marido, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es nuestro recomendado para hoy? Sí, bueno, nuestro recomendado para hoy es una película muy interesante. Ni siquiera habla de unas mujeres casadas, pero yo pienso que como que resalta un poco lo que queremos hablar del trabajo, de la dedicación y el sacrificio, y es la película El Refugio Secreto. Esa película cuenta la historia de una hermana del siglo XX que se llama Corrie ten Boom, una mujer que vivió en Holanda
en la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de Hitler. Entonces ella, su papá y su hermana comienzan a usar su casa como un refugio para resguardar a los judíos en el tiempo que hubo la persecución contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces cuando uno comienza a ver la película, uno ve en estas mujeres unas mujeres virtuosísimas, dedicadas a otros, a servir a otros, a entregarse por otros, a tal punto que ellas terminan en un campo de concentración por salvar la vida de los judíos. Ellas perdieron su vida. Y el testimonio es muy precioso. La película se llama El Refugio Secreto y muestra como las virtudes que una mujer debe tener. Una mujer debe ser sacrificada, dedicada. Y ellas hicieron de su casa, como se llama la película, un refugio. Y pues esa es nuestra enseñanza para nuestras hermanas, que ellas puedan hacer de su hogar un refugio, no secreto, ellas lo tienen que hacer secreto por la persecución, sino que ellas hagan de su casa un refugio santo, un refugio dedicado para la causa del Señor. Entonces esa es una muy buena película. Esta está en internet, es un poco antigua, pero es muy preciosa. Pablo, muchas gracias por instruirnos hoy sobre ese quinto aspecto. Bueno, esperamos que dé fruto en la vida de nuestras hermanas y en aquellos hogares que se están levantando para gloria al Señor. Amén. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden enviar todas sus preguntas o comentarios a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. El Señor les bendiga. Chao.